Buenos días, muchachos. Hoy en Error 404, podcast no encontrado, hablaremos de tres temas muy importantes actualmente y que tienen preocupado a muchas personas. Estos son el calentamiento global, el cambio climático y combustibles fósiles. El calentamiento global es el aumento gradual y a largo plazo de la temperatura media de la superficie terrestre, observado desde la era preindustrial y causado principalmente por la actividad humana. Este fenómeno intensifica el efecto invernadero, atrapando calor en la atmósfera debido al incremento de gases como el dióxido de carbono y metano, resultado de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades. Las consecuencias incluyen deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos más frecuentes e impactos severos en ecosistemas y comunidades humanas. Las causas serían que el desarrollo de la ganadería ha provocado que vacas y ovejas produzcan gran cantidad de metano durante la digestión. La tala de selvas tropicales y la deforestación de los árboles en todo el planeta ha provocado que su función de absorber el CO2 se reduzca, haciendo que el dióxido de carbono almacenado en los árboles se libere en la atmósfera y aumente el efecto invernadero. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la adopción de un transporte sostenible y la protección y reforestación de los bosques. También es importante gestionar de forma sostenible los sistemas alimentarios, reducir el consumo de productos de origen animal y consumir de forma responsable y local. Las acciones a nivel individual serían movilidad sostenible, usa el transporte público, la bicicleta o camina en lugar del coche. Eficiencia energética en el hogar, reduce el consumo de agua caliente y repara las fugas. Consumo responsable, reduce el uso de plásticos, usa bolsas y botellas reutilizables. Alimentación sostenible, come menos carne y más verduras. Y la gestión de residuos, que recicla y reduce el consumo de papel. El versículo bíblico sería Jeremías 2:7, que nos habla de lo que ocurre hoy en día con el calentamiento global. La humanidad ha recibido un planeta abundante y lleno de recursos, pero la codicia y el consumo excesivo y la negligencia han llevado a una crisis ecológica sin precedentes. La contaminación del aire, la deforestación y el uso intensivo de combustibles fósiles son formas modernas de hacer ab- abominable la heredad de Dios. Por lo tanto, Jeremías 2:7 no solo es una acusación histórica contra Israel, sino un llamado urgente a reconocer el pecado ecológico contemporáneo y recuperar una relación sagrada y responsable con la creación. Hello, my name is Ryan. Now I'll be talking about climate change. Climate change is a long-term change in the weather patterns. It's not just one hot summer or a rainy month. It's a change that takes up to decades to notice and lasts for decades. We see its effects everywhere. It shows up as Earth's average surface temperature rises, which causes more storms, hurricanes, and droughts. It can cause disasters in places that have never experienced them before. And many animal species are now at risk as their habitats change faster than they can adapt. So, what's causing the temperature to rise that much? It comes down to something called greenhouse gases. Think of these gases in our atmosphere as natural blanket for the Earth. This blanket traps heat from the sun, which is essential for life. The problem is human activities are making the blanket way too thick. Gases like carbon dioxide, methane, and nitrous oxides are the main ones. They absorb the sun's radiation and disperse it as heat throughout the atmosphere. And right now, we're adding more than our planet can handle. This brings us to the causes. Where are these extra gases coming from? As I mentioned, the causes are both natural and human, but human activity is overwhelmingly the main driver of the rapid change we see today. The biggest human source are the burning of fossil fuel like coal, oil, and gas to power our cars, homes, and factories. Another huge factor is deforestation. Trees are vital because they absorb carbon dioxide. When we cut them down, that CO2 is released. Things like industrial scale agriculture or what some call farm stocks. And even the waste we burn or leave in landfills release huge amounts of methane, another powerful greenhouse gas. Sure, there are natural causes too, like large wildfires
wildfires, or volcanic eruptions that spew gases into the air. But scientists agree that the scale and speed of the warming we've seen in the last century can be explained by nature alone. It's primarily driven by us. So the most important question is, how can we solve this together? The problem is big, but it's not hopeless. The solution starts on two levels. First, as individuals, we can make a real difference. We can reduce our energy consumption, choose to walk, bike, or use public transport more often, and be more conscious of our waste by recycling and compost. But the biggest impact comes when we act collectively. We need to support and demand a large scale transition to renewable energy like solar and wind power. We need to advocate for policies that protect our forests, regulate pollution, and invest in greenhouse technology. It's about working together in our communities and holding our leaders accountable for building a sustainable future. Hola, mi nombre es Santiago y yo voy a hablar sobre los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son mezclas de restos fosilizados de plantas y animales de hace millones de años. La creación de combustibles fósiles, ya sea petróleo, gas natural o carbón, a partir de estos fósiles está determinada por el tipo de fósil, la cantidad de calor y la cantidad de presión. Los humanos extraen estos recursos a través de la minería del carbón y la perforación de pozos de petróleo y gas en tierra y mar adentro. Son buscados porque contienen energía almacenada y cuando se queman los combustibles fósiles impulsan la maquinaria y proporcionan transporte. ¿Cuáles son los problemas de los combustibles fósiles? Bueno, estos dañan más que todo el ambiente y eso es lo que vamos a ver. Calentamiento global. La quema de combustibles fósiles libera gases de efecto invernadero, los cuales se atrapan en la atmósfera y provocan mayor temperatura dentro del planeta. La contaminación del aire, que es gracias a la combustión de los combustibles, son nocivos debido a los gases contaminantes del dióxido de carbono y el dióxido de azufre. La acidificación de océanos. El exceso de dióxido de carbono es absorbido por el océano, lo cual hace que aumente su acidez y afecta la vida marítima, especialmente de los corales y sus seres alrededor. Lluvia ácida. Todos los gases lanzados a la atmósfera se combinan con el agua de lluvia, creando ácido sulfúrico y nítrico. Alteraciones del terreno. La extracción de combustible fósil produce algunos cambios en los hábitats, incluso la destrucción del mismo. Y la contaminación del agua y aire también es contraproducente para la flora y fauna. Los daños a salud y la sociedad también es un problema. Por ejemplo, la contaminación del aire por la quema de los combustibles fósiles produce enfermedades como asma y bronquitis. Se dice que hay millones de personas por todo el mundo que mueren por la contaminación del aire que respiramos. Esto también ha generado conflictos y guerras por el control de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, que ha generado conflictos entre naciones poderosas. ¿Cómo podríamos disminuir estos problemas? Los problemas generalmente por los combustibles fósiles van mayormente implicados en la atmósfera por sus gases y emisiones tóxicas al planeta. Así que las acciones que podrían mejorar esas emisiones son utilizar fuentes de energía renovable, priorizar la inversión y el uso de energías más limpias y ecológicas para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, reducir el desperdicio de comida, gestionar el consumo de alimentos para disminuir el despilfarro, lo que reduce la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la descomposición. Fomentar la reforestación, restaurar hábitats naturales plantando árboles, ya que estos actúan como fábricas naturales que capturan el CO2. Elegir transportes sostenibles, usar alternativas con bajas o nulas emisiones contaminantes como bicicletas, vehículos eléctricos, transporte público ecológico. Mejorar la eficiencia energética, adoptar prácticas y tecnologías como electrodomésticos eficientes y aislamiento en viviendas para el consumo de menos recursos sin perder su comodidad o productividad. Activismo y concientización. La educación y la movilización ciudadana para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad y las prácticas para reducir las emisiones. Ahora, el versículo del tema es Jeremías 2:7, que acusa al pueblo de contaminar la tierra fértil que fue dada.
establece un principio atemporal de mala mayoría. Aunque originalmente se refiere a la corrupción moral, temáticamente se relaciona con el uso de combustibles fósiles. La explotación irresponsable de estos recursos de la Tierra conduce a la contaminación ambiental masiva y el cambio climático, transformando el preciado don de un entorno degradado y dañado, replicando por un patrón de ingratitud y profanación condenado por el profeta. Esto sería nuestro podcast y espero que les haya gustado.